¿Sabías que en toda la Biblia solo hay un nombre que Dios borró sin apelaciones, sin misericordia y sin una segunda oportunidad? Ese hombre fue el primogénito de Judá, el primero de una línea bendecida desde Abraham, Isaac y Jacob, con la promesa de que por su descendencia todas las naciones serían benditas. Imagina cargar sobre ti un privilegio tan inmenso y aún así recibir de Dios un juicio fulminante. Hoy descubrirás cómo un llamado sagrado puede perderse por la negligencia de un corazón dividido, y cómo la audacia de una mujer restauró un plan que parecía roto. Desde su nacimiento llevaba en su nombre el significado de vigilante, pero la Escritura revela que su conducta fue todo menos eso. Creció en un entorno marcado por una fe monoteísta heredada y por prácticas paganas introducidas por su madre cananea. Judá, su padre, se distanció de la pureza de su linaje patriarcal al casarse con la hija de Sua, un cananeo, y cedió a la atracción de costumbres idólatras. Expuesto a tradiciones contradictorias, vivió dividido entre la lealtad a la promesa divina y la seducción de rituales extranjeros. Cuando llegó a la edad de casarse, Judá lo unió en matrimonio con Tamar, cuyo nombre en hebreo evoca la palma erguida, símbolo de rectitud y fortaleza. Aquella alianza debía ser la continuación de la promesa, el inicio de una nueva generación destinada a llevar adelante el legado de Abraham. Sin embargo, la santidad no es garante de fidelidad y la Biblia sentencia con brevedad devastadora, y vio Jehová que era mal, y le quitó la vida. Génesis 38, 7. No conocemos los detalles de su perversidad, solo sabemos que su falta fue tan grave que Dios intervino directamente, borrando a de la genealogía de la salvación. La muerte de dejó una herida profunda en la línea de Judá. Sin un heredero, la descendencia prometida parecía en peligro. Para evitar la ruptura del pacto, Judá aplicó la antigua costumbre del levirato. Su segundo hijo, Onán, debía unirse a Tamar para engendrar descendencia en nombre de Onán aceptó, pero, impulsado por egoísmo, cada vez que se acostaba con Tamar derramaba su semilla en tierra, negándose a proporcionar un hijo a su hermano muerto. Dios volvió a juzgar con inmediatez. Lo que hacía era malo ante los ojos de Jehová, y le quitó también la vida. Génesis 38, 10. Dos hermanos muertos, dos golpes divinos. La promesa peligra por rebeldía y orgullo. El tercer hijo, Selá, aún era un niño, y Judá, temeroso de perderlo, ideó un ardid. Envió a Tamar a casa de su padre con la promesa de que, al crecer Selá, él la tomaría como esposa. Pero esa promesa jamás fue cumplida. Tamar permaneció viuda, relegada al olvido y al desprecio social. En una cultura patriarcal, una mujer sin marido y sin hijos era literalmente invisible. Atrapada en la ausencia de protección y sin voz, Tamar se vio obligada a esperar la justicia que los hombres no le otorgaban. Pasaron los años y Tamar maduró su carácter. Su sufrimiento la templó en sabiduría y determinación. Sabía que la descendencia de Judá no podía depender de la buena voluntad de un padre que temía al destino. Cuando tuvo noticia de que Judá iba a Timná para la esquila de sus ovejas, vio la oportunidad de reivindicar el plan de Dios. Disfrazada de prostituta cultual, se sentó en el camino que conducía a la fiesta. Cubierta por un velo, mantenía un aire de misterio que la separaba de cualquier identidad reconocible. Su valentía la exponía a la condena, pero ella confiaba en que Dios estaba con quien cumplía su propósito. Judá la vio y, sin reconocer a su propia nuera tras el velo, le ofreció pagar cualquier servicio. Tamar pidió a cambio el sello, el cordón y el bastón de Judá como prenda. Él, cegado por la pasión y ajeno al engaño, aceptó y entregó sus símbolos de autoridad. Tamar guardó con cuidado aquellos objetos, no como trofeos de una transacción vergonzosa, sino como pruebas de la injusticia que sufría y de la promesa que debía cumplirse. Días después, llegó la noticia: Tamar estaba encinta y la acusaron de adulterio. La ley era contundente, la viuda ligera de conducta debía ser apedreada. Llevaron a Tamar al lugar de ejecución, la multitud aguardaba con furia, y Judá mismo salió a supervisar el castigo. Cuando estaban a punto de lanzarle la primera piedra, Tamar envió a Judá un mensaje acompañado del sello, el cordón y el bastón. «De aquel a quien pertenecen estas prendas», anunció ella, «soy yo la que lleva a su hijo». El silencio cayó sobre la asamblea y Judá, al ver sus propias pertenencias, reconoció su culpa. Ante todos, Judá confesó con voz quebrantada: «Más justa es ella que yo, porque yo no le di a mi hijo Selá». Génesis 38, 26. Aquel acto de humildad salvó la vida de Tamar y restauró su honor. La justicia humana, enmudecida por la injusticia de los elegidos, se abrió paso por medio de la valentía de una mujer. Tamar, que había sido olvidada y despreciada, se convirtió en la heroína que preservó la promesa mesiánica. Esta historia nos enseña que Dios utiliza hasta los medios más improbables para mantener su propósito. La línea de Judá continuó no por ni por Onán, ni siquiera por Selá en ese momento, sino por los hijos que Tamar llevaría en su vientre.
A pesar de los errores de hombres poderosos, la soberanía divina reorganiza la historia para que su plan prevalezca. ¿Qué podemos aprender hoy de esta narración? ¿Cómo reaccionamos cuando el llamado de Dios choca con nuestros propios miedos, prejuicios o comodidades? Y Onán nos muestran lo peligroso que es despreciar el privilegio de la misión. Tamar nos reta a asumir riesgos en favor de lo justo, aun cuando la sociedad nos margine. En un mundo lleno de voces que nos distraen, ¿seremos vigilantes como nuestro llamado exige o permitiremos que la negligencia borre nuestro nombre de la obra de Dios? Reflexiona en tu corazón y decide cómo honrarás ese legado que te ha sido confiado. La vida de los hijos de Tamar se convierte en la segunda gran revolución de esta narrativa milenaria. Cuando llegó el momento del parto, la expectación se volvió palpable. El primogénito asomó primero su mano, y por tradición debía recibir el hilo escarlata que marcaba su derecho de primogenitura. Pero un nuevo giro alteró por completo ese desenlace escrito de antemano. El bebé retiró la mano y permitió que su hermano saliera primero. Aquella brecha en el orden natural se volvió símbolo de que, bajo la mirada de Dios, las reglas humanas pueden romperse para dar paso a su propósito superior. El primer hijo que nació se llamaría Zera, nombre de promesa y brillo, pero el segundo, que irrumpió con fuerza en la historia, recibiría el nombre de Pérez, ruptura, brecha. Pérez pasó a ocupar el lugar de privilegio, y la línea de la promesa continuó por él. Esta inversión no fue un error ni un capricho divino, sino una lección constante de que el proyecto de Dios no se detiene ante nuestras limitaciones. En otros episodios bíblicos, Dios eligió al menor antes que al mayor, como con Jacob sobre Esaú, y aquí lo hace de nuevo, manteniendo viva la verdad de que el corazón humano falla, pero el corazón divino no se equivoca. Pérez fue el antepasado de generaciones que marcarían el destino de Israel. Entre sus descendientes más ilustres se cuenta el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. David no fue un guerrero nato ni un príncipe favorecido, era el hijo menor de Isaí, un pastor de ovejas. Cuando Samuel lo ungió, el pueblo de Israel veía asombrado cómo Dios elegía a aquel joven sensible y humilde para dirigir a la nación. De la misma forma, Pérez surgió de un linaje que parecía desbaratarse tras las tragedias de y Onán y de la aparente negligencia de Judá al postergar la promesa. Sin embargo, Dios tejió con hilos torcidos una sucesión de líderes, reyes y profetas que a pesar de las debilidades humanas llevaron adelante la obra de redención. Y así llegamos al punto culminante de esta genealogía, Jesús de Nazaret, el Mesías prometido. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 3 y 16, encontramos la clara mención de Pérez entre los antepasados de Cristo. Cada nombre en esa lista evoca un testimonio de fe o de fracaso, de redención o de dolor. Allí figuran nombres como Booz, quien mostró nobleza al proteger a Ruth, la moabita que eligió la fe de su suegra; David, el poeta que encontró consuelo en Dios; Salomón, el constructor del templo que pidió sabiduría más que riquezas. Y finalmente, en medio de tanta historia humana, emerge el nombre de Jesús, la culminación de esa promesa hecha a Abraham y renovada a Isaac, Jacob y Judá. La narrativa de Onán, Judá, Tamar, Pérez y Zera nos revela que Dios nunca se rinde con su propósito. Aunque las fallas de los elegidos amenazan la continuidad de la promesa, la soberanía divina reconstruye cada fragmento roto. Con esa certeza, podemos enfrentar nuestras propias debilidades. Tal como Tamar asumió riesgos para asegurarse de que la promesa siguiera viva, hoy estamos llamados a tomar la iniciativa cuando vemos que la verdad se arrincona. No podemos esperar a que otros actúen, se nos confía un rol activo en el plan divino. Esta historia nos reta a examinar nuestro propio corazón. ¿Qué somos en nuestro día a día? ¿Qué Onán aparece cuando perseguimos nuestros intereses por encima del mandato divino? Y, como Judá, ¿postergamos responsabilidades por temor a las consecuencias? Quizá tememos la incomodidad de confrontar injusticias, de alzar la voz en favor de los vulnerables, de sacrificar comodidades en beneficio de causas superiores. Sin embargo, la fidelidad no se mide por la facilidad del camino, sino por la valentía con que cumplimos nuestra misión. También podemos inspirarnos en Tamar, figura de recurso y audacia. Su acción, lejos de ser escandalosa, fue un acto de amor corajudo, amor por la promesa, amor por la línea de vida que Dios había establecido. Ella utilizó los medios disponibles para exponer la verdad, incluso cuando la sociedad la habría condenado sin piedad. Hoy, esa misma determinación nos urge a ser portavoces de justicia, a actuar con integridad aún en ambientes adversos, a no ceder ante la indiferencia ni el miedo. Pensando en la ruptura que define el nombre de Pérez, se nos invita a permitir que Dios rompa las barreras de nuestra zona de confort. No podemos aferrarnos a la tradición o a la rutina si descubrimos que el Espíritu de Dios nos impulsa hacia nuevas sendas de servicio y entrega.
La promesa de Abraham fue más grande que cualquier circunstancia humana. De igual modo, el llamado que recibimos no debe verse limitado por nuestras dudas, por las críticas ajenas o por la comodidad del pasado. Zera, el hijo marcado para ocupar el primer lugar, nos recuerda que Dios también valora lo que se da con sinceridad. Aunque Pérez fue el que irrumpió en primer lugar, Zera conserva el valor de la promesa original. Dios honra ambas vidas y ambos testimonios. En nuestra vida espiritual, a veces somos Zera, caminando confiados en la herencia que ya poseemos. Otras, somos Pérez, rompiendo moldes y sorprendiendo con actos de fe poco convencionales. Ambos roles son necesarios para que la plenitud del propósito se revele. La historia culmina con la certeza de que Jesús, fruto de esa línea aparentemente frágil, vino a sellar la alianza definitiva. Él es la ruptura más extraordinaria, rompe el poder del pecado, la muerte y la derrota. En su sangre hallamos vida nueva, el restablecimiento completo de la promesa que comenzó con Abraham. Así como el libro de Génesis termina con la tensión de hermanos enfrentados y sueños de grandeza, el Evangelio abre otro capítulo en el que la reconciliación, la humildad y el amor triunfan. Al cierre de esta historia, el lector o el oyente debe sentir el impulso de tomar responsabilidad. ¿Qué legado espiritual estamos tejiendo en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra generación? Las decisiones que tomamos hoy pueden afectar el curso de vidas venideras. Como Tamar, podemos sembrar fe en medio del abandono. Como Judá, podemos reconocer nuestras faltas y corregir el rumbo. Como Onán, podemos evitar el egoísmo y ofrecer nuestra semilla, nuestras obras y nuestra palabra para edificar la promesa. Quizá el mayor desafío es creer que Dios aún escribe por líneas torcidas nuestra vida. Él no se desanima ante nuestros pecados ni se rinde ante nuestros fracasos. Cuando volteamos a mirar al Creador de los cielos y la tierra, descubrimos que su mano guía cada evento para bien de quienes le aman. Esa verdad nos da esperanza para levantarnos tras cada caída, para restaurar relaciones rotas, para asumir riesgos en la obra de justicia y evangelio. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a ser instrumento de la misericordia divina como una Tamar moderna? ¿Permitirás que Dios rompa con tus expectativas para revelarse en un cometido mayor? ¿Compartirás esta historia con quienes necesiten redescubrir el poder de la gracia que restablece toda promesa? El legado de no fue el de una bendición, sino de una advertencia. El de Onán fue el de un privilegio desperdiciado. El de Judá tuvo un punto de quiebre en la humildad. Pero el de Tamar y de Pérez fue el de la restauración, el de la continuación de la línea que desembocaría en Cristo. Que tu vida sea una proclamación de esa historia viva. Que tus palabras y acciones honren el llamado que llevas dentro. Que, ante la amenaza del abandono o del silencio cómplice, levantes la voz por la verdad. Y que, al final, puedas mirar atrás y reconocer que, aunque tus planes fueron imperfectos, Dios supo trazar con precisión su plan eterno. Si este relato ha resonado en tu corazón, compártelo. Deja en los comentarios cómo esta historia de fe y desafío te inspira a cumplir tu misión. Suscríbete para no perderte nuevas revelaciones ocultas en las páginas de la Escritura. Activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad que busca caminar más cerca del plan divino. Porque, tal como aprendimos hoy, no basta con heredar un nombre en el libro de la vida. Es necesario honrarlo, defenderlo, sobre todo, vivirlo en cada oportunidad que Dios nos regala.